Y siguiendo con el hilo conductor de este retiro, yo quiero hablarles a ustedes acerca del tema del perdón. La ley del talión no era una ley de venganza, sino de justicia. Si nosotros, los cristianos, siguiéramos la ley del talión, creo que nos ahorraríamos muchos problemas en nuestra vida. Algunos te preguntarían, ¿pero por qué está diciendo eso, padre? Porque la ley del talión dice eso, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, si yo a usted le pego un puño, usted está en la obligación de pegarme a mí también un puño. Pero es que nosotros abusamos. Y entonces yo le pego un puño y usted me pega un tiro. Y siempre dicen los que saben acerca del odio y de todas estas manifestaciones que es gradual y en aumento. Entonces yo a usted le digo una palabra y usted me dice dos y tres. Y eso no era la ley del talión. Era ojo por ojo y diente por diente. Yo estoy pasando un dolor en mi corazón. Fuertísimo. Tengo un amigo que lo mataron en Cali hace 2 días. Estaba en un parque, trabajaba en televisión, creo que por robarle la cámara. Se acercó un hombre y le pegó 3 tiros por una cámara. Ojo por ojo, diente por diente. Ya siguiéramos nosotros la ley del talión. Pero los que saben acerca del tema del perdón, dicen que la agresividad y el odio es como una espiral gradual y en aumento. ¿Y qué necesitamos nosotros? Lo que necesitamos nosotros es llegar al perdón. ¿Y qué es el perdón? Perdón es el mejor regalo. El mejor don, regalo. Y eso es lo que nosotros llegamos o necesitamos llegar a hacer. Y algunos de ustedes te preguntarán, bueno, padre, ¿pero qué es el perdón en sí? Y yo les voy a decir que no es el perdón para poder llegar a lo que verdaderamente es el perdón. Y hay 4 pasos que verdaderamente no son el perdón. Y lo que nosotros creemos que es, pero no es. Y el primero, el perdón no es un sentimiento. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es un sentimiento. Hay gente que cree que cuando nazca o lo sienta, va a llegar a perdonar y nunca lo va a hacer. Porque si usted fue ofendido de una manera tal que esa ofensa marcó su vida, marcó su ser, usted va a sentir totalmente diferente al llegar a perdonar. Por lo tanto, digan conmigo, perdonar no es un sentimiento. Lo segundo que no es el perdón va por el mismo camino. Perdonar no es algo que nazca. Nunca le va a nacer a usted perdonar. Y se lo repito, sobre todo si esa persona a la que usted odia le hizo algo que marcó su vida, a usted nunca le va a nacer. Por lo tanto, digan conmigo, perdonar no es algo que nazca. ¿Qué no es perdonar? Perdonar tampoco es una condición. Nosotros muchas veces decimos, bueno, yo estoy en la opción de perdonar, pero si primero viene él o viene ella y me pide perdón, entonces yo lo perdono. Y perdonar no es una condición. Hay gente que pone hasta una raya, que venga y pase esta raya y yo lo perdono. Pues digan conmigo, perdonar no es una condición. Y la cuarta cosa que no es el perdón, digan conmigo, perdonar no es olvidar. ¿Qué no es perdonar? Olvidar. Porque hay gente que dice, yo perdono pero no. Ay, ¿cómo saben? Yo perdono pero no olvido. Y perdonar no es olvidar. Porque nosotros no somos dementes. Y no podemos borrar ese pasado en nuestra mente, aunque los psicólogos, sobre todo del psicoanálisis de Freud, hablan del mecanismo de defensa que crea la mente antes de los 7 años. Si antes de los 7 años usted fue abusado, abusada, violado, violada o alguna cosa que marcó su niñez, la mente tiende a olvidar, a bloquear, dicen los psicólogos. Pero desde que nosotros tengamos pleno conocimiento, plena memoria, nunca lo vamos a olvidar, nunca. Al contrario, siempre va a venir a nuestra mente
todo esto que nos dijeron o nos hicieron. Porque perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. Vea, a mí me pasó algo. En Estados Unidos, yo abusé de mi cuerpo en la misión. Eso era mañana, tarde y noche, predicando a tiempo y a destiempo. En la noche viajábamos de un estado a otro y en la mañana, de tardes, predicábamos. Después de un grupo volvíamos a viajar y me recorrí como en una semana completa lo que era Indiana, Michigan, Wisconsin, Illinois, predicando la palabra. Y cuando llegué por allá a Wisconsin, no me acuerdo el nombre del pueblo, me invitaron a predicar un retiro, creo que era un sábado por la mañana. Y entonces viajamos el viernes casi toda la noche para predicar. Y cuando llegamos ya estaba amaneciendo. Y entonces salió una hermana religiosa y me dijo: padre, su predicación fue pasada de las 8 a las 10. ¿Por qué no descansa un poco para la predicación? Y yo, bueno, yo me fui al carro a dormir, dicen los mexicanos, a la troca. Puse el reloj como media hora antes para que sonara y poderme despertar mientras descansaba. Y cuando este reloj sonó, yo abrí los ojos, hermanos, y pareciera como si a mí me hubiesen borrado de la mente todo. Yo no sabía quién era. Yo me miraba vestido de azul, apenas bajé el espejo, yo miraba esa naricita, esos ojos verdes. ¿Quién es ese hombre? Yo no sabía quién era. Yo me desesperé profundamente, sentí una angustia impresionante. Y pareciera como si de un momento a otro la mente me hizo así. E inmediatamente como que recobré ese backup histórico de mi vida y supe quién era. Pero perdonar no es eso. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que eso sucediera en nuestra vida? Cuando nosotros hacemos la oración de la armadura de Dios que está en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17, hablamos del día malo, para poder resistir el día malo a pesar de todo. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido un día malo? Un día en que no hubiésemos querido vivirlo, que marcó nuestra vida totalmente. Yo tengo un día que nunca en la vida lo hubiese querido vivir. ¿Y cuántos de nosotros tenemos ese día? Ahora, tenemos una buena noticia, que el único que puede entrar a ese día malo y borrar lo negativo, la carga negativa de ese día, es Jesús de Nazaret. Hebreos 13:8. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Y solo Jesús puede entrar y sanar. Y esto es lo que llamamos nosotros los carismáticos sanación interior. ¿Qué es la sanación interior? Que el Señor vaya hasta ese día en que llegó ese acontecimiento negativo que marcó nuestra vida y el Señor quite la carga negativa. Porque ¿cuántos de nosotros vivimos allá? En esa niñez, en esa adolescencia, en ese pasado. Voy a poner un ejemplo de muchos. Una mujer que aborta en su adolescencia o en su juventud. Y toda la vida vive allá, en ese aborto. Y yo he conocido personas de 50, 60 o más años que siempre siguen recordando ese día negativo del aborto que marcó su vida. ¿Y cuántas mujeres quisieran nunca haber hecho eso en su pasado porque marcó su vida? ¿O cuántas personas que fueron, mis hermanos, violentados, abusados en su niñez y ese abuso marcó su vida y hoy día son presas de ese día malo? ¿Y cuántos quisiéramos olvidar lo que nos pasó a nosotros en nuestro pasado? Sin embargo, no, porque las 3 facultades del alma, según Santo Tomás de Aquino, es la memoria, la inteligencia y la voluntad. Son las 3 facultades del alma, nunca vamos a olvidar. Por lo tanto, perdonar no es olvidar. Entonces, Padre, ¿qué es perdonar? Hoy lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo, aunque un poco corto, lo extiende un poco más Lucas. Si mi memoria no me falla, está en San Lucas 6:27, donde el Señor dice: y ustedes los que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos. Ay, pero qué difícil es llegar a amar a un enemigo. Qué difícil es llegar a amar a aquella persona que nos defraudó, que nos engañó, que marcó nuestra vida de una manera negativa. Qué difícil es amarlo. Una vez yo estaba predicando y llegó una señora llorando y lloraba y lloraba. Eso fue en la Boyacá con 64, me acuerdo mucho. Yo le dije: madrecita, ¿y usted por qué llora? Me dijo: padre, porque el vecino se emborrachó,
teníamos una panadería, llegó y mató a mi hijo de 2 tiros. Y entonces se me ocurrió a mí decirle, madrecita, usted lo que tiene que hacer es amar a su enemigo. ¡Ja! Esa señora me pegó una insultada impresionante y se fue llorando, 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 que le quedó esa palabra ahí, ame a su enemigo. Y después como de 3, 4 meses volvió llorando. Me dijo, hermano Bernardo, yo era seminarista, fraile en esa época. Dijo, no hay otro camino verdaderamente sino llegar a amar a mi enemigo. Y el Señor dice, ustedes los que me escuchan, amen a sus enemigos. Y hoy lo dice el Señor, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a su enemigo. Antiguamente podían llegar a odiar al enemigo y sin embargo el Señor dice, amen a su enemigo. Quiero llegar a perdonar, yo tengo que llegar a amar a mi enemigo. Pero ustedes dirán, padre, pero es que eso es muy difícil. Aquí lo omite San Mateo, pero San Lucas lo completa. Lean el versículo 27 de San Lucas capítulo 6. El Señor dice, ustedes los que me escuchan, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen, dice el Señor. Bendigan a los que los maldicen. Aquella persona que habla mal de usted. Y eso que se ve tanto en nuestras comunidades cristianas, ¿cierto? Porque en las comunidades hay gente que tiene el don de lenguas y hay otros que tienen la lengua como si fuera un don. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Hay gente que habla y habla y habla y habla y habla. Y sin embargo el Señor dice, a esa persona hay que bendecirla. Bendice al que lo maldice. Bendice al que lo maldice. Hay que bendecir a esa suegra. Hay que bendecir a esa vecina, a esa persona que habla mal de nosotros. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué razón hablarán tanto? Y sin embargo, no lo sabemos. Y el Señor dice, bendigan a quien los maldicen. Y San Lucas va un poco más allá. ¿Saben qué dice San Lucas? Hagan el bien a los que los odian. Uy, qué duro es hacer el bien a aquella persona que nos odia, a aquella persona que sentimos algo, a aquella persona que nosotros los seres humanos le damos la categoría del peor enemigo. Imagínense ustedes, donde ustedes tuvieran una empresa, como sucede en algunas épocas, y su mejor amigo le robe su empresa y lo deje a usted en la calle, y entonces cuando a usted se le presente la oportunidad, usted tenga que hacerle el bien a su enemigo. Si lo robó, dice el Señor, hágale el bien. Y algunos de nosotros pensamos, Padre, pero eso es duro. Llegar a amar a nuestro enemigo, llegar a bendecir al que nos maldice, llegar a hacer el bien al que obra el mal. Yo no puedo, Padre. Y entonces, la Iglesia Católica, que es tan sabia y tan santa, iluminados con una homilía de San Juan Crisóstomo, nos propone lo siguiente: el querer y el hacer. Digan conmigo, el querer y el poder. El querer y el hacer. Entonces la pregunta que se hace San Juan Crisóstomo es la siguiente: ¿usted puede? Y la respuesta es no puedo. ¿Usted podría llegar a abrazar al violador, al asesino y amarlo, bendecirlo, hacerle el bien? Y la respuesta es no puedo. Entonces pregunta San Juan Crisóstomo, ¿pero usted quiere? Y la respuesta es sí, yo quiero, pero no puedo. Y entonces muchos nos damos duro a nosotros mismos porque queremos, pero no podemos. Y sin embargo San Juan Crisóstomo nos dice, usted está muy bien. Usted está muy bien. Si usted quiere, pero no puede, usted va por buen camino. Ahora sería diferente si usted dijera, Padre, yo no quiero. Porque si usted no quiere, Dios no puede. Dice San Juan Crisóstomo, el poder viene de Dios y el querer viene del hombre. Cuando el hombre quiere, Dios puede. Y cuando el hombre no quiere, ni Dios mismo puede. ¿Saben por qué? Porque dice la teología que la debilidad de Dios está en la libertad humana. Dios es débil delante de nuestra libertad. Y algunos
Mis hermanos se preguntan, ¿y por qué Dios no obliga al hombre? Porque Dios nos creó a nosotros libres. Pero cuando el hombre quiere, Dios puede. Y entonces algunos de ustedes se preguntarán, Padre, yo quiero perdonar a esta persona, pero no puedo. Ahora hay que hacerle caso a Jesús. El Señor dice, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. La única manera de yo poder llegar a perdonar es unir ese querer que yo tengo al poder de Dios en la oración. Y entonces usted tiene que ir a la oración y entregarle a esa persona a Dios, entregársela. Pero se lo digo y se lo repito, es que ese enemigo muchas veces no es un desconocido, aunque algunas veces sí. Pero ese enemigo puede ser ese esposo, esa esposa, ese hijo, esa hija que está viviendo en la misma casa, y usted tiene que ir a entregárselo al Señor en la oración. Porque qué duro es odiar a alguien. Vean, mis hermanos, yo he vivido momentos duros en la vida y porque quise. Tal vez ustedes han escuchado mi testimonio. Yo caí en la droga y duré casi 4 años de mi vida consumiendo droga. Fui satanista durante 3 años. Yo caí al cartucho consumiendo vicio. Yo viví en la calle. Yo pedí dinero en la calle para poder consumir droga. Ustedes están hablando aquí con un drogadicto, es alcohólico, es satánico. Y Dios de esta porquería humana hizo un sacerdote. Y yo no sé qué buscaba Dios en mí, ni sé qué busca Dios en mí. Pero sí quiero decirles una cosa. Escúcheme muy bien. Escúcheme muy bien. Yo viví cosas duras, en pandillas, en gangas, pero yo nunca llegué a odiar a nadie. Yo no sé por qué, pero cuando yo entré al camino cristiano, a mí una persona me hizo una cosa tan horrible que yo le agarré como un odio a esa señora, tan impresionante. Tal vez por lo que se llama el bullying o el matoneo aquí en Colombia. Era una señora como de 80 años que me acosaba a mí de una manera muy humana. Y entonces cuando esta mujer llegaba a la casa de oración, y entonces todo el mundo empezaba a molestarme a mí con esta señora. Y esa señora, cuando yo iba pasando, eso era a besarme, a tocarme. Y yo empecé a sentir una cosa tan fea por esta señora. Que decían los amigos, los seminaristas, que cuando viene esta señora le mete doble de cartera y sale corriendo detrás suyo. Y yo salía oyéndole. Yo empecé a sentir una cosa tan fea por esta señora, que yo no la quería ver, la aborrecía, nunca llegué a hablar mal, pero siempre yo como que hacía el quite a esa señora cuando llegaba a la fundación. Y entonces yo fui a orar y Dios me regaló este texto bíblico. Dios me dijo, ámala. Y yo, no, eso es lo que ella quiere. Ja. Ja. Sí, ámala. Ámala, dijo el Señor. Yo, no. Iba a la oración y el Señor me decía, bendícela. Yo, Señor, que le pase un tren por encima, por favor. Envíale un rayo y pártala, Señor. Llévate, te la mando a puñaladas, por favor. Esa era mi oración, hermano. Eso es lo que me nacía en el corazón. Hágale el bien. Cuando yo veía que esta señora llegaba con su bastón, yo salía corriendo. Yo no era capaz de acercarme a ella. Le tenía miedo y un rechazo tan feo. Pero lo único que me quedó a mí fue arrodillarme a orar por ella. Y yo me arrodillaba a orar y a orar y a orar. Yo decía, Señor, sáqueme esto tan feo que yo tengo en el corazón. Yo no quiero sentir esto, Señor. Y oraba y oraba y oraba y oraba y oraba. Cuando llegó el día en que yo iba a hacer mi profesión religiosa, es decir, hacer mis votos delante de mi superior, de pobreza, castidad, obediencia. Y nosotros los misioneros marianos tenemos un cuarto voto, que es el voto de fidelidad al carisma fundacional. Cuando yo iba a hacer los votos en esa época, no había dinero. Mi familia es una familia muy pobre. Yo vengo de una familia muy pobre y pues me daba pena pedirle a mi mamá, a mis hermanos, aunque ya todos eran católicos para esa época, me daba pena pedirle a mi familia para mis hábitos. Y yo me fui a la oración. Yo tengo un texto bíblico que hace parte de mi ministerio. Ama al Señor con ternura y Él te dará lo que desea tu corazón. Y entonces yo fui a la oración a pedirle al Señor, Señor, mueve la mano de alguien
que me regale los hábitos. El padre fundador en público pedía los hábitos y a todos les dieron menos a mí. Y yo decía, ay Dios mío, mueve una mano generosa, Señor, que me regale los hábitos. Y un día antes de la profesión yo estaba orando y ustedes ya se imaginarán. ¿Quién llegó con el hábito en la mano? Cuando yo la vi, yo le dije a Dios, tú te das garra, Señor. Yo le dije, mueve un corazón, pero no le dije cuál. Hermanos, yo tuve dos opciones en ese momento. O rechazarla o aceptarla. Y yo me fui caminando, me sentí, pero a medida que yo fui caminando, fui rompiendo eso. Yo le fui pidiendo al Señor, Señor, yo te pido poder amarla, bendecirle, hacerle el bien, porque tú me estás bendiciendo a través de ella. Fue lo que hizo Elías. Elías Dios lo mandó al desierto y lo alimentaba a través de los cuervos, porque Dios muchas veces nos alimenta a nosotros a través de nuestro enemigo. Y entonces yo me acerqué a esta mujer y yo le pedí perdón. Yo le dije, hermana, y le abrí mi corazón. Le dije, yo siento esto y esto y esto. Esa señora se puso a llorar. La señora me dijo, sí, yo sé que yo he cometido muchos abusos y se burlan de usted. Pero Dios le dijo, yo tuve como un sueño, dijo la señora, donde Dios me decía que le trajera sus hábitos y aquí se los tengo. Y esa señora me los entregó y pude hacer mi profesión religiosa y hoy en día somos grandes amigos para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Dios no escuchó mi oración, no le cayó un rayo. Y hoy somos grandes amigos. Y Dios me bendice aún a través de aquella señora. Me bendice el Señor de muchas maneras a través de esa señora. ¿Y sabe qué he descubierto yo? Que cuando usted alrededor de la comunidad cristiana siente aversión por alguien que también es cristiano, es porque se necesita. Es porque Dios a través de esa persona tiene algo para usted. Y el diablo, que lo sabe muy bien, pone una división. Y eso se presenta mucho entre servidores, entre la comunidad. Si usted siente una aversión, división sobre alguien, es porque ustedes juntos son poder y fuerza de Dios. Y como el demonio sabe eso, entonces pone ese sentimiento, que muchas veces es un prejuicio, porque pensamos mal, sentimos mal y entonces apartamos a esta persona. Pero cuando verdaderamente rompemos ese círculo del odio y nos acercamos a ese enemigo, descubrimos verdaderamente que Dios nos quiere bendecir a través de esa persona. Entonces, para mí, Padre Bernardo Moncada Ballesteros, ¿qué es el perdón? El perdón para mí es hacer. ¿Qué es el perdón? Hacer. ¿Hacer qué? Actos de amor, actos de bendición, actos de bien, pero el acto más grande que podemos hacer es el acto de oración. Ir hasta donde Dios y entregarle a esa persona para que Dios la toque, para que Dios la redima y para que Dios la acerque a mí y juntos ser una bendición para la Iglesia Católica. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo logro, Padre, todo eso? Pues haciendo las cosas que nos tocan hacer bien hechas. En la primera lectura, el libro del Levítico, el código de santidad que llamarían los biblistas o los teólogos, nos da una orden a nosotros. Sean santos como Dios es santo. Pero muchas veces nosotros malentendemos qué es esa santidad. Y muchas veces creemos que santo es aquel que dobla los ojos y pasa así como la viejita pasando el puente y camina así. No, señores, eso no es santo. Muchas veces creemos que santo es aquel que obra milagros, prodigios. Muchas veces creemos que santo es aquel que suda agua bendita. No, señores, eso no es santo. ¿Saben qué significa santo? Kadosh, apartado. Y nosotros somos apartados por el bautismo. La segunda lectura decía, somos templos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Y saben quién es el santo? Se los voy a explicar con la última frase del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, el 48. Dice, por lo tanto, el Señor traduce esa santidad del Antiguo Testamento por
perfección. Por tanto, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, si usted quiere ser una ama de casa santa, ¿saben qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer bien hecho por Jesús de Nazaret. Si usted es un estudiante y quiere ser un estudiante santo, tiene que ser un buen estudiante por Jesús de Nazaret. Hacer lo que tiene que hacer bien hecho. Si usted es un profesional y quiere ser un profesional santo, tiene que hacer las cosas de una manera perfecta por Jesús de Nazaret. Y todo aquello que le quite a usted la perfección, que le quite a usted la santidad, deséchelo, deséchelo. Si usted es un amigo, tiene que ser un amigo santo, es decir, buscar la perfección por Jesús de Nazaret. Y no guardar cosas en su corazón que no sean de Dios. Si usted es un cristiano católico y quiere ser un cristiano católico santo, usted tiene que hacer las cosas que tiene que hacer bien hechas. ¿Pero por quién? Por Jesús de Nazaret. Y usted va a ser un católico santo. Aunque en esta vida, como dicen por ahí, nadie es santo. Aunque al Papa le decimos el Santo Padre, es un título. Nadie es santo. Pero sí tenemos que estar continuamente en ese camino de perfección, en ese camino de santidad. Y lo dice San Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13. Por lo tanto, crezcan, dice San Pablo, a la altura del hombre perfecto, Jesús de Nazaret. Y que todo sentimiento adverso a nuestra vida, que no le dé gloria a Dios y que no esté de acuerdo a la misericordia del Señor, hay que desecharlo. Termino con esto. Hay una frase que me encanta. Lo que a usted no le da, le quita. Y lo que a usted le quita, no le interesa. Si a usted algo no le da, le quita. Y lo que le quita, por favor, que no le importe. Que le importe, lo único que le tiene que importar a usted es buscar a Jesús. Y si hay sentimientos que le quitan a usted y lo alejan de Dios, deséchelos, deséchelos. Y siempre busque cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que buscarlo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.